¿Puedo levantarme? Me acerqué a él. Me levanté así. Entonces lo apuñalé primero allí. Lo hice varias veces. Mientras lo hacía, mis voces se reían. Los adolescentes, antes percibidos como jóvenes e inocentes, se han convertido ahora en figuras desalentadoras en la sociedad. Se cree que muchos de ellos luchan contra problemas mentales incontrolables, lo que les lleva a cometer crímenes atroces que les roban la inocencia. El vídeo de hoy profundiza en los delitos cometidos por los adolescentes más temidos de la cárcel, Lionel Tate. Lionel Tate no era un chico corriente. Tenía una reputación que infundía miedo en los corazones de sus compañeros de clase. Era conocido como el matón del patio, el tipo de niño que se metía con los demás porque sí. Si eras más pequeño que él, eras su objetivo. El amor de Tate por la violencia fue evidente desde una edad temprana. Se deleitaba en su poder sobre los demás, disfrutando con su dolor y sufrimiento. Se burlaba y atormentaba a sus víctimas, dejándolas magulladas y destrozadas, tanto física como emocionalmente. Su patio de recreo se convirtió en un campo de batalla, y él era el despiadado comandante. Pero, ¿qué llevó a Lionel Tate a convertirse en un matón? Algunos dicen que fue el resultado de su problemática educación, mientras que otros creen que fue simplemente un reflejo de sus propias inseguridades. Fuera cual fuera el motivo, una cosa estaba clara. Lionel Tate tenía un lado oscuro imposible de ignorar. A pesar de su reputación de violento, nadie podía imaginar que este chico de 14 años fuera capaz de asesinar a sangre fría. La línea entre el juego de niños y las consecuencias adultas se difuminó, y las consecuencias serían devastadoras. Una cosa que debes saber sobre Tate es que tenía una obsesión con la lucha libre. No se cansaba de ella. Su programa de televisión favorito era WWE SmackDown, donde veía a su ídolo, Dwayne "The Rock" Johnson, realizar locas acrobacias sobre sus oponentes. Cada vez que lo veía, practicaba los movimientos en casa, perfeccionando sus habilidades y alimentando sus tendencias violentas. En apariencia, Lionel Tate parecía un adolescente cualquiera. Tenía sueños y aspiraciones como cualquier otro chico de su edad. Pero bajo esa fachada había una oscuridad que lo consumía. Era una bomba de relojería, esperando el momento adecuado para explotar. Y ese momento llegó ese fatídico día, el 29 de julio de 1999. La madre de Tate le pidió que cuidara a una niña de 6 años llamada Tiffany Eunuch. Era una tarde calurosa y Kathleen tenía mucho sueño, así que subió a echarse una siesta, dejando a los 2 niños solos. Tate, aburrido e inquieto, decidió entretenerse jugando con Tiffany. Pero lo que empezó como un juego se convirtió rápidamente en una pesadilla. Empezó a practicar con la desprevenida niña de 6 años los movimientos de lucha libre que había aprendido en su programa de televisión favorito. Le daba puñetazos, patadas y pisotones, sin darse cuenta del dolor que le infligía. A medida que los minutos se convertían en horas, la violencia de Tate iba en aumento. Cuando por fin se dio cuenta de que algo iba muy mal, ya era demasiado tarde. Tiffany había dejado de respirar. Su vida había sido apagada por la misma persona que se suponía que debía protegerla. El pánico se apoderó de Tate, que corrió escaleras arriba para contarle a su madre lo sucedido. Pero no había forma de deshacer el daño irreversible que había causado. Las conclusiones del forense fueron espeluznantes. El joven cuerpo de Tiffany tenía las marcas de un ataque salvaje. Sangraba por la boca, la nariz, los ojos y los oídos. Su cráneo estaba fracturado en múltiples lugares, al igual que sus costillas. Su cerebro había sido aplastado dentro del cráneo y su hígado se había desprendido, flotando libremente dentro de su cuerpo. El alcance de sus lesiones era equivalente al de una caída desde un edificio de 3 pisos. Cuando la policía llegó para detenerlo, al principio protestó, alegando que lo único que había hecho era dar a Tiffany un abrazo de oso. Pero a medida que avanzaba la investigación, se descubrieron más horrores. Lionel admitió que intentó arrojar a Tiffany a un sofá, pero falló y la estrelló contra la barandilla de la escalera. Quedó claro que este matón de patio de colegio sabía que el nivel de su brutalidad era completamente exagerado. El juicio tuvo lugar en el Tribunal de Circuito del Condado de Broward, donde Lionel Tate fue juzgado como un adulto según la ley de Florida. El fiscal Ken Padowitz dejó claro que la intención de Lionel Tate de dañar a Tiffany Eunuch era suficiente para justificar una condena por asesinato en primer grado. Argumentó que Tate no tenía que decir explícitamente «voy a matar a Tiffany Eunuch». Las pruebas demostraron que planeó actuar, y la consecuencia de sus actos fue la muerte de una niña inocente. Lionel Tate, la persona más joven de la historia de Estados Unidos en ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, se enfrentaba ahora a un sombrío futuro entre rejas.
2 años después del asesinato de Tiffany, en 2003, un tribunal de apelación anuló la condena de Lionel Tate. Fue puesto en libertad un año después tras declararse culpable de asesinato en segundo grado, lo que le supuso 1 año de prisión domiciliaria y 10 años de libertad condicional. En septiembre de 2004, las autoridades le encontraron blandiendo un cuchillo de 20 centímetros a pocas manzanas de su casa. 9 meses después, fue detenido por lo que se denominó un robo de pizzas. Philip Chisholm. Philip Chisholm, nacido el 21 de enero de 1999, parecía un adolescente corriente a primera vista. Sin embargo, sus antecedentes y su vida temprana revelarían a un individuo problemático con un oscuro secreto acechando bajo la fachada. En otoño de 2013, Chisholm se había mudado recientemente de Tennessee a Danvers, Massachusetts, donde se matriculó como estudiante de primer año en el instituto Danvers High School. Antes de su llegada, era relativamente desconocido en el instituto, salvo por su reputación como futbolista de talento. Sin embargo, había indicios de que Chisholm tenía problemas personales. Un informe lo describía como antisocial, irrealmente cansado y fuera de sí. Era evidente que estaba atravesando un momento difícil, ya que sus padres se estaban divorciando. A pesar de su problemático pasado, la llegada de Chisholm al instituto de Danvers pasó inicialmente desapercibida. Se mezcló con sus compañeros y su comportamiento tranquilo no levantó sospechas. Sin embargo, bajo su tranquilo exterior, se estaba gestando la oscuridad. Colin Ritzer, una profesora de matemáticas de 24 años, se vio envuelta sin saberlo en la red de secretos de Chisholm. Chisholm no era una excepción a la naturaleza bondadosa de Ritzer. Al final de una clase, elogió su habilidad para el dibujo y le pidió que se quedara después de clase para ayudarle a preparar un examen. Poco sabía ella que este inocente acto de bondad conduciría a su trágico fallecimiento. El 22 de octubre de 2013, el día del impensable acto, las emociones de Chisholm ya estaban a flor de piel. Cuando Ritzer mencionó su reciente traslado desde Tennessee, se alteró visiblemente. Este comentario aparentemente inocente desencadenó algo en su interior y comenzó a entrar en espiral hacia un lugar oscuro. Según los testigos, el comportamiento de Chisholm se volvió cada vez más errático. Se le vio hablando solo, señal de la agitación que se estaba gestando en su mente. La combinación de sus luchas personales y el comentario desencadenante de Ritzer crearon una mezcla volátil que finalmente desembocó en un horrible acto de violencia. Cuando la jornada escolar llegaba a su fin, Chisholm siguió a Ritzer hasta un baño de la escuela. Armado con un cúter, se enfrentó a ella en un momento de terror absoluto. Lo que ocurrió a continuación fue incomprensible. En un espeluznante despliegue de violencia, Chisholm robó a Ritzer sus tarjetas de crédito, su iPhone e incluso su ropa interior. Después, la violó y la apuñaló 16 veces en el cuello con el cúter. Las acciones de Chisholm no terminaron ahí. Lo que hizo a continuación demostró aún más que era un villano. Planeó meticulosamente su huida, cambiando de atuendo durante el crimen para evitar sospechas. Salió del baño con una capucha en la cabeza y se dirigió al aparcamiento. Minutos después, regresó con una nueva camiseta blanca, dejando tras de sí un rastro de pruebas que acabaría conduciendo a su captura. Cuando Chisholm y Ritzer no aparecieron después de clase, se denunció su desaparición. La policía inició una investigación y el sistema de cámaras de seguridad del colegio, recién instalado, proporcionó pruebas cruciales: un cúter, una máscara, guantes y una muda de ropa. Las imágenes también captaron sus interacciones con Ritzer cuando la siguió hasta el baño y más tarde arrastró su cuerpo sin vida fuera del colegio. A medida que se desarrollaba la investigación, se hizo evidente el grado de premeditación de Chisholm. La violación y el asesinato de Colin Ritzer estaban inextricablemente entrelazados. Había planeado cada detalle, desde el robo hasta la violación y el asesinato. La escalofriante naturaleza de sus acciones dejó incrédulos a los investigadores y a la comunidad. Cuando la policía detuvo a Chisholm a la mañana siguiente, las pruebas contra él eran abrumadoras. No se había lavado las manos, que aún estaban cubiertas de la sangre de Ritzer. En su poder encontraron la tarjeta de crédito y el carné de conducir de Ritzer, junto con su bolso y su ropa interior. También se descubrió el cúter utilizado en el crimen, con la hoja manchada de sangre seca. La escalofriante confesión de Chisholm causó conmoción en la sala. Cuando se le preguntó de quién era la sangre del cúter, respondió con calma: «Es de la chica». Cuando se le preguntó por el paradero de Ritzer, afirmó insensiblemente: «Está enterrada en el bosque». La frialdad de sus palabras solo aumentó el horror del crimen. El jurado estaba convencido de su culpabilidad,
y el 26 de febrero de 2016 fue declarado culpable de todos los cargos. Graham Young. Nacido el 7 de septiembre de 1947, Young mostró una temprana fascinación por las sustancias tóxicas que daría forma a su siniestra trayectoria. Creció en el seno de una familia aparentemente normal, pero su obsesión por el veneno surgió a una edad temprana. Llevaba a cabo peligrosos experimentos utilizando a los miembros de su familia como sujetos desconocidos. Los padres de Young, Molly y Fred Young, desconocían por completo el peligro que representaba su hijo. Con solo 14 años, los retorcidos deseos de Young le llevaron a cometer su primer acto de envenenamiento. En 1961, atacó a su madrastra, Molly, con una dosis mortal de tartrato potásico de antimonio, una sustancia tóxica de uso común en la industria fotográfica. La fascinación de Young por el veneno se intensificó a medida que crecía. En 1962, consiguió trabajo en una empresa de películas fotográficas en Bovingdon, Hertfordshire. Allí tenía fácil acceso a una amplia gama de productos químicos tóxicos que más tarde utilizaría para llevar a cabo sus actos mortales. Los compañeros de Young en la empresa se convirtieron en víctimas involuntarias de sus siniestros experimentos. Les untaba el té y el café con talio, una sustancia tóxica conocida por sus efectos devastadores en el cuerpo humano. Sus desprevenidos compañeros sufrían caída del cabello, parálisis y dolores atroces. El verdadero alcance de los crímenes de Young solo salió a la luz cuando uno de sus compañeros, Bob Eagle, cayó gravemente enfermo y fue hospitalizado. Los síntomas de Eagle desconcertaron a los médicos, que sospecharon que se trataba de un crimen. Los análisis revelaron altos niveles de talio en su organismo, lo que les llevó a sospechar de Young. La policía inició una investigación a gran escala sobre las actividades de Young. Descubrieron un patrón de envenenamientos que se remontaba a años atrás, incluido el envenenamiento de la hermanastra de Young, Winifred, que trágicamente no sobrevivió. Los motivos de Young para cometer estos atroces actos siguen sin estar claros. Algunos especulan con que le producía un placer sádico ver sufrir a los demás, mientras que otros creen que le movía un deseo de control y poder. En 1962, Young fue juzgado por asesinato e intento de asesinato. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y fue declarado culpable. El juez le condenó a cadena perpetua, asegurándose de que nunca pudiera volver a hacer daño a nadie. Sin embargo, incluso en los confines de su celda, Young seguía obsesionado con el veneno. Siguió carteándose con otros asesinos famosos, intercambiando cartas que ahondaban en el macabro mundo de las sustancias tóxicas. El caso de Young fascinó a psicólogos y criminólogos, ya que ofrecía una oportunidad única para estudiar la mente de un asesino en serie con una obsesión específica. Intentaron comprender las motivaciones de sus actos y las profundidades de su depravación. La correspondencia y los escritos de Young revelaban un inquietante nivel de conocimiento y fascinación por el veneno. Hablaba de los efectos de diversas sustancias, su potencia e incluso compartía recetas de brebajes mortales. Young fue enviado al hospital Broadmoor, un centro psiquiátrico de alta seguridad, donde pasaría el resto de sus días. Sin embargo, incluso entre rejas, su obsesión por el veneno persistió. Young siguió estudiando toxicología y mantuvo correspondencia con otros asesinos famosos, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Trágicamente, el reino del terror de Young no terminó con su encarcelamiento. En 1971, consiguió envenenar a varios miembros del personal del hospital Broadmoor, provocando la muerte de una enfermera, Marjorie Gardner. Este espeluznante incidente puso de manifiesto los fallos en las medidas de seguridad de la institución y planteó dudas sobre la capacidad de Young para manipular a quienes le rodeaban. En respuesta a este incidente, Young fue trasladado a la prisión de Parkhurst, en la isla de Wight, donde permaneció bajo estricta vigilancia. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse y falleció el 1 de agosto de 1990, a la edad de 42 años. Aidan Fucci. Aidan Sean Fucci, a la edad de 14 años, se convirtió en un nombre sinónimo de oscuridad y violencia. Era compañero de estudios en la Academia Patriot Oaks y vivía cerca de Tristan Bailey, en Durbin Crossing. Según testigos, entre ellos su novia y amigos, Fucci hablaba a menudo de matar gente. Expresaba abiertamente sus planes de arrastrar a una persona cualquiera al bosque y apuñalarla. Los que le rodeaban tachaban estas fantasías de palabrería y nunca se las tomaban en serio. La fascinación de Fucci por la violencia y los cuchillos era motivo de preocupación entre quienes le conocían íntimamente. Su novia reveló que a menudo llevaba un cuchillo e incluso llegó a fingir que le cortaba el cuello por detrás. Los amigos de Fucci describieron que tenía una fascinación morbosa por los cuchillos, los llamaba picker y poker,
y los exhibía ante los demás. La noche de la muerte de Tristan Bailey se reveló la verdadera naturaleza de Fucci. Le pidió su número y la convenció para que saliera de su casa, quedando en casa de un amigo. Las imágenes de vigilancia captaron a los dos caminando juntos hacia un estanque de retención, donde más tarde se encontraría el cuerpo sin vida de Tristan. Se vio a Fucci regresar solo, llevando sus zapatos, dejando tras de sí una escena de horror inimaginable. A medida que se desarrollaba la investigación, las pruebas contra Fucci empezaron a acumularse. En un estanque cercano al cuerpo de Tristan se descubrió un cuchillo de caza al que le faltaba la punta. Este cuchillo coincidía con un fragmento encontrado en el cuero cabelludo de Tristan y fue identificado como perteneciente a Fucci. La presencia de vídeos de seguridad, pruebas de ADN y el hallazgo de zapatos mojados y ropa manchada de sangre en la casa de Fucci lo incriminaron aún más. A lo largo del juicio, el comportamiento de Fucci en la cárcel no hizo sino reforzar la oscuridad que residía en su interior. Los incidentes de peleas, posesión de contrabando, intimidación a los reclusos y amenazas a los guardias pusieron de manifiesto su falta de remordimientos y su propensión a la violencia. Su afirmación de que oía voces en su cabeza cuando se enfadaba hizo temer por su estado mental. La espeluznante verdad sobre Aiden Fucci es que, tras su fachada aparentemente ordinaria, se escondía un individuo profundamente perturbado, fascinado por la violencia y despreciador de la santidad de la vida. Según los informes policiales, aquella fatídica noche, Aiden Fucci le pidió el número a Tristan. Ella no sabía que esta interacción aparentemente inocente la llevaría a su muerte prematura. Fucci convenció a Tristan para que saliera de su casa y se reuniera con él en casa de un amigo, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que acabaría en tragedia. Las imágenes de vigilancia captaron a dos figuras que se cree que eran Fucci y Tristan caminando juntos hacia un estanque de retención de la zona. Fue cerca de este estanque donde más tarde se descubriría el cuerpo sin vida de Tristan. En el vídeo se les ve caminando hacia el este por Saddlestone Drive, aparentemente inconscientes del horror que les esperaba. Horas después, Fucci fue visto regresando solo, cargando sus zapatos. La autopsia realizada al cuerpo de Tristan reveló el terrible alcance de sus heridas. 114 puñaladas, 49 heridas defensivas, 35 heridas en la cabeza y el cuello, 29 en la espalda y el hombro, y 6 heridas mortales. Había sufrido la friolera de 114 puñaladas o heridas cortantes en la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, las manos y la espalda. El médico forense señaló que al menos 49 de estas heridas eran de naturaleza defensiva, lo que indica que Tristan había luchado valientemente por su vida. La combinación de las pruebas físicas, los testimonios de los testigos y las propias acciones de Fucci ofrecieron una imagen desgarradora de un joven fascinado por la violencia y con un desprecio absoluto por la vida humana. A lo largo del juicio, el comportamiento de Fucci en la cárcel no hizo sino reforzar la oscuridad que residía en su interior. Los incidentes de peleas, posesión de contrabando, intimidación a los reclusos y amenazas a los guardias pusieron de manifiesto su falta de remordimientos y su propensión a la violencia. Su afirmación de que oía voces en su cabeza cuando se enfadaba suscitó dudas sobre su estado mental. El juez de la sala de vistas del condado de Jones, R. Lee Smith, condenó a Aiden Fucci, de 16 años, a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Tristan Bailey, el Día de la Madre de 2021. Thomas T.J. Lane. El oscuro e inquietante mundo de Thomas T.J. Lane. Un nombre que produce escalofríos a quienes recuerdan los horribles sucesos acaecidos en el Instituto de Chardon. Nacido el 19 de septiembre de 1994, Lane creció en un pequeño pueblo de Ohio, donde vivió una infancia tumultuosa. Desde muy temprana edad, Lane se enfrentó a numerosos retos y dificultades. La tumultuosa relación de sus padres y sus frecuentes discusiones crearon un ambiente caótico en casa. La tensión y la inestabilidad constantes hicieron mella en el bienestar emocional de Lane, que se sentía aislado e incomprendido. Cuando Lane entró en la adolescencia, sus problemas no hicieron más que aumentar. Tenía problemas académicos y sociales y a menudo se sentía marginado entre sus compañeros. La combinación de una vida familiar problemática y un sentimiento de alienación en la escuela empujaron a Lane hacia un camino oscuro y peligroso. Un acontecimiento crucial en la vida de Lane se produjo cuando solo tenía 15 años. Sus padres se divorciaron, desestabilizando aún más su ya frágil mundo. El divorcio hizo que Lane se sintiera abandonado y resentido, lo que alimentó su creciente ira y resentimiento hacia los que le rodeaban.
Aquel fatídico día de febrero de 2012, la ira y el resentimiento de Lane alcanzaron un punto de ebullición que desembocó en la horrible masacre que marcaría para siempre a la comunidad de Chardon. Entró en la cafetería de la escuela armado con una pistola del calibre 22, dispuesto a desatar su rabia contenida contra estudiantes desprevenidos. Al comenzar el almuerzo, estalló el caos. Sin previo aviso, Lane abrió fuego y sus disparos resonaron por toda la cafetería. El pánico y la confusión se apoderaron del ambiente, y los alumnos se pusieron a cubierto, tratando desesperadamente de escapar de la línea de fuego. Las víctimas del acto de violencia sin sentido de Lane eran adolescentes inocentes, con sus vidas trágicamente truncadas. Russell King Jr., un joven de 17 años, con un brillante futuro por delante, fue víctima de las balas de Lane. Daniel Parmertor, de solo 16 años, tenía sueños y aspiraciones que se extinguieron abruptamente. Demetrius Hewlin, también de 16 años, era un miembro querido de la comunidad, y su pérdida dejó un vacío que nunca pudo llenarse. Nick Walczak, un valiente joven de 17 años, quedó paralizado de cintura para abajo, confinado para siempre a una silla de ruedas. Joy Rickers y otro estudiante sufrieron lesiones. Al comenzar el juicio, Lane se hizo notar. Entró en la sala con una camiseta blanca con la palabra asesino garabateada en la parte delantera, una escalofriante muestra de su falta de remordimiento. Las familias de las víctimas miraban incrédulas, con el corazón encogido por el dolor y la rabia. A lo largo del juicio, el comportamiento de Lane siguió desafiando las expectativas. Mostró una total indiferencia por la gravedad de la situación, a menudo sonriendo y riendo durante el proceso. No conoces la bondad, eres malvado. Las familias de las víctimas, sobre las que ya pesaba un dolor inimaginable, se vieron aún más atormentadas por la insensibilidad de Lane. Thomas T.J. Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Seandale Jackson. En las tranquilas calles de Milwaukee, la vida de un joven universitario se truncó trágicamente a manos de Seandale Jackson. Nathan Potter, estudiante de 21 años de la Universidad de Wisconsin, simplemente se dirigía a su apartamento cuando fue objeto de un robo. Jackson, junto con su cómplice Derek Thomas, se acercó a Potter con la intención de robarle sus pertenencias. Sin embargo, lo que empezó como un simple robo se convirtió rápidamente en un horrible acto de violencia. Sin provocación ni motivo alguno, Jackson sacó un arma y disparó a Nathan Potter, acabando con su vida en un instante. Lo más sorprendente, Potter ni siquiera llevaba dinero. Fue un acto de violencia sin sentido que dejó a la comunidad conmocionada y de luto por la pérdida de una vida joven y prometedora. Pero lo que fue aún más perturbador que el crimen en sí fue la total falta de remordimiento de Seandale Jackson. A lo largo del juicio, no dio muestras de pena o arrepentimiento por sus actos. De hecho, incluso tuvo la osadía de sonreír a la familia de la víctima mientras era escoltado fuera de la sala del tribunal. Miembros de la propia familia de Jackson empezaron a insultar a la afligida madre de Nathan Potter. Sus palabras destilaban odio mientras gritaban ¡Os odio a todos!» y proclamaban «Dios es el juez». Fue una escalofriante muestra de insensibilidad y desprecio por el dolor que había causado. ¿Existe el mal puro? Creemos que sí. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando el juez dictó la sentencia de Seandale Jackson. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Era un castigo que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Pero en lugar de aceptar su destino con humildad o remordimiento, la verdadera naturaleza de Jackson se desató en un arrebato violento. Posibilidad de una supervisión sensata, sé que eso es algo que se reserva para los casos más graves. Maldiciendo al juez, la ira y el desafío de Jackson llenaron la sala. Los agentes de policía presentes, que parecían prever su reacción, entraron rápidamente en acción. Habían sido testigos de su comportamiento perturbador durante todo el juicio y estaban preparados para cualquier posible escalada. Mediante el uso de gas pimienta y la contención física, lograron reducir a Jackson, poniendo fin al caos que se había desatado en la sala. James Fairweather. Todo comenzó con el descubrimiento de un cuerpo sin vida en el Castle Park de Colchester. El brutal asesinato conmocionó a toda la comunidad, pero no se sabía que era solo el principio. A medida que se desarrollaba la investigación, otra vida fue trágicamente segada. Un estudiante llamado Nahid al-Munir fue víctima de un acto de violencia sin sentido en Salary Brook Trail. El miedo se apoderó de la ciudad al darse cuenta de que un asesino en serie andaba suelto. Pero lo que hizo que este caso fuera aún más espeluznante fue la edad del autor. James Fairweather, un colegial de 15 años, fue arrestado y confesó ambos asesinatos, así que lo apuñalé primero allí. Lo hice varias veces.
Era un día aparentemente normal en la pintoresca ciudad de Colchester, Inglaterra, pero pocos sabían sus habitantes que una presencia siniestra acechaba en las sombras, esperando para atacar. En marzo de 2014, la tranquilidad del Castle Park de Colchester se hizo añicos cuando se encontró un cuerpo sin vida. La víctima, Jim Atfield, había sido brutalmente apuñalada hasta la muerte, su vida extinguida en un acto de violencia sin sentido. La espantosa escena conmocionó a la comunidad, que quedó sumida en la incredulidad y el miedo. La policía puso en marcha una investigación a gran escala en busca de respuestas. La comunidad esperaba ansiosamente las novedades, desesperada por cualquier información que pudiera darles una sensación de seguridad. Pero justo cuando pensaban que la pesadilla había terminado, se produjo otra tragedia. 3 meses después, se descubrió el cadáver de Nahid al-Munir, un joven estudiante, en el sendero Salary Brook. Las similitudes entre los dos asesinatos volvieron a conmocionar a la comunidad y confirmaron sus peores temores. Un asesino en serie andaba suelto. La defensa de Fairweather argumentó que su estado mental y su autismo influyeron en sus actos, y trató de reducir los cargos de asesinato a homicidio involuntario, basándose en la responsabilidad disminuida. El problemático pasado de Fairweather se complicó aún más por su estado mental y su autismo. 3 psiquiatras le diagnosticaron psicosis, alegando que oía voces que le ordenaban matar. Este diagnóstico añadió otra capa de complejidad al caso. La defensa de Fairweather argumentó que su estado mental y su autismo desempeñaron un papel importante en sus actos, y trató de reducir los cargos de asesinato a homicidio involuntario, basándose en la responsabilidad disminuida. Pintaron la imagen de un joven atrapado en las garras de su propia mente. Sin embargo, la acusación vio un lado diferente de la historia. Argumentaron que Fairweather estaba manipulando el sistema, inventando sus alegaciones de psicosis para evitar una condena por asesinato. El jurado no creyó las alegaciones de responsabilidad disminuida de Fairweather. Fue declarado responsable de sus crímenes. En abril de 2016 fue declarado culpable de ambos asesinatos y condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años. Esto es todo lo que tenemos en este vídeo. Si te gusta este vídeo y te gustaría explorar más, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para explorar.